Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermano armó todo para que me echaran de casa acusándome de ladrón. Hoy está preso por robarle a mis padres, y ellos ruegan mi perdón. Tengo 26 años, y acabo de recibir una carta muy interesante. Mis padres, con quienes no hablo desde hace tiempo, me la enviaron a través de mi tía. En ella, me piden ayuda con una demanda legal. Lo curioso es que la demanda es contra mi hermano menor, el mismo que logró que me echaran de casa hace 5 años. Ahora no sé muy bien qué hacer con esta situación. Mi historia con mi hermano James, que tiene 23 años, siempre fue complicada. Desde pequeños, nuestra relación estuvo marcada por peleas constantes y un odio mutuo que fue creciendo con el tiempo. Miro hacia atrás y culpo directamente a mis padres por esto. Cuando James nació, quedó muy claro que él se había convertido en su prioridad absoluta, lo que me llenó de celos. En mi intento por recuperar la atención de mis padres, hacía todo lo posible por destacar. Cuando James creció lo suficiente, comenzó a hacer lo mismo, y sin darnos cuenta, entramos en una espiral de competencia constante. Lo peor fue que nuestros padres, en lugar de intentar que nos lleváramos bien, alimentaban esta rivalidad. Es triste pensar que James y yo podríamos haber tenido una relación normal si nuestros padres hubieran manejado las cosas de otra manera. Lo que más me dolía era ver cómo, sin importar cuánto me esforzara, James siempre era el favorito. Era como si tuviera un halo dorado sobre su cabeza, el hijo perfecto que nunca se equivocaba. Con el tiempo, esto se hizo tan obvio que solo aumentó mi resentimiento hacia él. Las peleas fueron escalando, y ya no eran simples discusiones infantiles, sino confrontaciones realmente desagradables. Todo explotó hace 5 años cuando James me acusó falsamente de robo, lo que llevó a que me echaran de casa. Había vuelto de la universidad durante las vacaciones cuando todo sucedió. Ni siquiera recuerdo el motivo de nuestra discusión inicial, pero lo que siguió está grabado en mi memoria. Al día siguiente, James armó un escándalo porque supuestamente su tarjeta bancaria había desaparecido. Nos hizo buscar por toda la casa, y como era de esperar, no apareció por ningún lado. De repente, mientras buscaba en mi habitación, la encontró en mi cartera y comenzó a gritar acusándome de haberla robado. Yo estaba seguro de que él mismo la había puesto allí, así que negué todo inmediatamente. Su respuesta fue empujarme fuera de mi propia habitación, dejándome en el pasillo mientras revisaba todas mis cosas, supuestamente para ver si había comprado algo con su dinero. Lo más indignante fue que mis padres se quedaron callados durante todo esto, permitiendo que me humillara de esta manera. Era completamente ilógico. Incluso si hubiera tomado su tarjeta, ¿cómo iba a acceder a su cuenta? Era simple sentido común, pero parece que nadie en mi familia lo tenía. Pensé que encontrar la tarjeta en mi cartera sería lo peor, pero me equivocaba. Minutos después, James salió de mi habitación sosteniendo una MacBook nueva, acusándome de haberla comprado con su dinero. Según él, había revisado su cuenta bancaria y estaba prácticamente vacía. No sé cuánto dinero tenía originalmente, pero sé con certeza que la MacBook no podía costar más de 1.500 $, porque yo mismo había estado investigando para comprarla con mi propio dinero. Cuando sacó la computadora de debajo de mi cama, diciendo que la había escondido cuidadosamente, volví a negarlo todo y comenzamos otra pelea. Era obvio para mí que había plantado tanto la tarjeta como la MacBook en mi habitación, para meterme en problemas con nuestros padres. Durante nuestra discusión, intenté defenderme usando la lógica. Expliqué que no tenía forma de acceder a su dinero, y que el simple hecho de tener su tarjeta no significaba nada. Mis padres seguían en silencio, hasta que James comenzó su actuación. Se puso a llorar, diciendo que había gastado sus ahorros, dinero que supuestamente estaba guardando para comprarse un auto ese año. Como siempre, sus lágrimas fueron la señal que mis padres necesitaban para tomar partido. En cuanto empezó a llorar, mis padres se transformaron. Lo consolaban como si hubiera sufrido una tragedia terrible. Cuando les dije que todo era una actuación planeada por él, me respondieron que ya estaban hartos de que intimidara a mi hermano, y que esto era el colmo. No entendía a qué se referían con eso, pero cuando intenté defenderme, me silenciaron diciendo que estaban seguros de que James nunca mentiría sobre algo así. Me dijeron que estaban avergonzados de haber criado a un ladrón, y me ordenaron empacar mis cosas y salir de la casa inmediatamente. Incluso entonces, traté de razonar con ellos, de explicarles que James estaba mintiendo, pero no quisieron escuchar. Ya habían decidido que yo era culpable. No solo me echaban de casa, sino que también cortarían el apoyo económico que me daban para la universidad, dejándome sin forma de pagar mi último año. Tenía algunos ahorros, pero no eran suficientes. Luché para evitar que me echaran, pero fue inútil. Ese mismo día terminé en casa de mi tía. Cuando le expliqué la situación, ella y su esposo fueron increíblemente comprensivos. Son personas maravillosas. Mi tía es la hermana mayor de mi madre, y no tiene hijos propios. Ellos reunieron el dinero necesario para cubrir mis gastos ese año. Nunca podré agradecerles lo suficiente por eso.
Aunque nunca me lo pidieron, me aseguré de empezar a devolverles el dinero tan pronto como conseguí mi primer trabajo. Sin su ayuda, probablemente me habría tomado mucho más tiempo graduarme. Durante estos 5 años, he mantenido el contacto con mi tía y mi tío, hablando con ellos casi todas las semanas. Con el resto de mi familia no he tenido ninguna comunicación, aunque tampoco éramos muy cercanos antes. No soy muy activo en redes sociales, así que solo mi tía y algunos amigos cercanos saben dónde vivo y qué ha sido de mi vida. Afortunadamente, me ha ido bastante bien. No extraño a mi familia, porque he aceptado que nunca me quisieron lo suficiente como para cuestionar las intenciones de mi hermano. No quería saber nada de ellos, así que les pedí a todos en mi vida que no me contaran nada sobre mis padres o James, aunque se enteraran de algo. Quería seguir adelante sin ellos, y eso es lo que he hecho. Nunca miré atrás después de que me echaron, hasta que recibí esta carta a través de mi tía. Todo el mundo tenía instrucciones muy claras de no dar mi información de contacto a mi familia ni hablar sobre mi paradero. Por eso, cuando mis padres fueron a preguntarle a mi tía por mí, ella no les dio ninguna información. Como no podían contactarme directamente, le dejaron una carta para que me la entregara. En la carta, mis padres expresaban su arrepentimiento por cómo me habían tratado, y admitían que habían comenzado a ver que James no era el hijo perfecto que creían haber criado. Al parecer, después de que me echaran, muchas cosas salieron mal. James decidió tomarse un año sabático después de la preparatoria, que se convirtió en 3 años de no hacer nada más que ir de fiesta los fines de semana, y jugar videojuegos todo el día. Ni siquiera se molestó en buscar trabajo, viviendo a expensas de mis padres aunque ellos intentaron que hiciera algo productivo con su vida. Hace 2 años, mi padre comenzó su propio negocio, lo que requirió una inversión considerable. Le dieron un ultimátum a James: o conseguía trabajo o lo echarían de casa. Entonces a él se le ocurrió pedirle trabajo a mi padre, y después de algunas discusiones, mis padres aceptaron, pensando que podrían entrenarlo para que se hiciera cargo del negocio en el futuro. Las cosas parecían ir bien durante un par de meses, y James incluso consiguió su propio lugar para vivir con el dinero que ganaba trabajando con nuestro padre. Sin embargo, mi padre empezó a notar irregularidades en las cuentas. Como James era responsable de esa área, lo confrontó, y mi hermano admitió que había estado robando dinero durante algunas semanas. Según él, nunca pensó que lo descubrirían porque creía que las cantidades no eran lo suficientemente grandes como para ser notadas. Esto ocurrió hace casi un año, y aunque mis padres estaban muy molestos, lo perdonaron y ni siquiera lo despidieron. No entiendo por qué hicieron eso. Solo le demostraron que podía salirse con la suya porque estaban más preocupados por mantener la imagen familiar y su reputación. Como era de esperar, volvió a hacerlo, y cuando lo atraparon de nuevo, se disculpó profusamente y les rogó que no lo despidieran. Una vez más funcionó, pero dicen que la tercera es la vencida, y hace unas semanas, cuando lo pescaron robando nuevamente, mis padres finalmente decidieron despedirlo y presentar una demanda por malversación de fondos. Han decidido no intentar una mediación porque no quieren llegar a un acuerdo fuera de la corte. Quieren llevar esto a juicio para obligarlo a devolver todo el dinero y que sea castigado por lo que les ha hecho pasar. Me escriben no solo para reconocer sus errores, sino porque quieren que los ayude testificando contra mi hermano. Les tomó 5 años darse cuenta de que yo decía la verdad aquel día, y que obviamente no había robado la tarjeta de James para comprar una MacBook. Ahora están dispuestos a aceptar que él probablemente inventó toda esa situación para meterme en problemas, pero ya es muy tarde. Por la carta, me enteré de que después de que me echaran, James tuvo una vida muy fácil. Aunque había estado trabajando medio tiempo en la preparatoria, una vez que logró que me echaran, mis padres se ablandaron con él. Le permitieron dejar de trabajar durante casi 3 años, siendo perezoso y sin hacer nada, mientras yo tenía que hacer malabares entre trabajo y estudios para poder pagarle a mi tía y salir adelante. Todo esto se siente tremendamente injusto, y una simple disculpa no puede arreglarlo, así que la carta no significa mucho para mí. Además, sé que me escriben porque necesitan mi ayuda para testificar contra James y asegurarse de que sea castigado, pero nada de esto habría sido necesario si lo hubieran disciplinado apropiadamente desde el principio. No estoy seguro de si su disculpa es sincera o si solo quieren mi ayuda, y aunque fuera genuina, tengo mi propia vida y trabajo en qué pensar. No quiero perturbar la paz que he conseguido. Estoy feliz con mi vida actual, y no tengo ningún interés en volver a involucrarme en el drama familiar. Los últimos 5 años han sido solitarios, pero tranquilos, y así es exactamente como me gusta. Sé que esta podría ser una oportunidad perfecta para vengarme de James por todo lo que me hizo, y es satisfactorio ver que mis padres finalmente se han dado cuenta de que no es una buena persona, y están dispuestos a castigarlo. Pero para mí es demasiado poco y demasiado tarde, y no tengo interés en ayudarlos. Sin embargo, lo único que me hace dudar es saber que mi testimonio podría ser crucial, y no estoy seguro si mantenerme al margen es lo correcto dadas las circunstancias. Me siento extrañamente culpable.
¿Soy el malo por no querer ayudar a mis padres a demandar a mi hermano? Actualización 1. Hola a todos. Han pasado un par de días desde mi publicación original. Ayer hablé con mi tía, y le pedí que les dijera a mis padres que no voy a ayudarlos. Me di cuenta de que estoy contento con mi vida tal como está, y no quiero volver a tener contacto con mis padres. De verdad espero que puedan hacer que mi hermano pague por lo que hizo y que todo les salga bien, pero no quiero ser parte de esto. Sé perfectamente que si decidiera ayudarlos, tendría que hablar con ellos y probablemente volverían a mi vida, algo que no me entusiasma porque creo que aún no los he perdonado. Además, sea para castigarlo o no, no quiero tener nada que ver con mi hermano. Cuando le conté mi decisión a mi tía, me dijo que creía que estaba haciendo lo correcto, aunque esto hiciera las cosas más difíciles para mis padres. Pero siendo honesto, durante estos 5 años, nunca les importó lo difícil que fue todo para mí, así que tampoco necesito preocuparme por eso. Mi tía nunca ha sido muy cercana a mis padres, para ser sincero. A diferencia del resto de la familia, ella no podía fingir que no veía cómo favorecían abiertamente a James sobre mí y cómo nos hacían competir entre nosotros. Ella era la única que no se quedaba callada al respecto, y frecuentemente regañaba a mis padres por esto, pero nunca sirvió de nada, y solo hizo que su relación se deteriorara porque, obviamente, a mis padres no les gustaba que les dijeran qué hacer o cómo criar a sus hijos. Por eso mi tía y mi madre no tenían una buena relación, y después de que me echaran, mi tía dejó de ir a sus eventos familiares porque no quería tener nada que ver con ellos. Incluso durante estos 5 años apenas han tenido contacto. Mi tía también me contó que cuando mis padres fueron a visitarla para preguntar por mí, apenas se interesaron por saber cómo me había ido. La mayor parte del tiempo solo hablaron de lo difícil que ha sido todo para ellos con mi hermano, y de cómo necesitan mi ayuda. Ella podía ver que incluso ahora apenas les importo y que solo querían disculparse para conseguir mi ayuda, pero no me lo había dicho antes porque no quería influir en mi decisión. Quería que yo decidiera por mí mismo, y entiendo y aprecio eso. De cualquier manera, esto solo me confirma que tomé la decisión correcta al mantenerme alejado. Actualización 2. Hola de nuevo. Han pasado casi 3 días desde mi última actualización. Mis padres decidieron contactarme directamente esta vez. De alguna manera encontraron mi cuenta de Facebook y me escribieron allí. Me enviaron un mensaje diciendo que estaban desesperados por hablar conmigo porque mi tía les había dicho que no quería ayudarlos, y esto los había decepcionado mucho, porque contaban conmigo. Al principio no les respondí, así que siguieron enviándome mensajes. Me decían que no me estaban contactando solo por la demanda. Según ellos, habían querido contactarme desde hace tiempo pero nunca encontraron el valor para hacerlo por la forma en que me habían tratado, y estaban avergonzados. Ahora que se han dado cuenta de lo equivocados que estaban, quieren que yo sea la persona más madura, y los perdone. Incluso me dijeron que en los últimos meses, desde que mi hermano empezó a portarse mal, se dieron cuenta del gran error que cometieron al echarme y cortar lazos conmigo, y que hasta se lo habían dicho a mi hermano. No entiendo por qué me dicen esto. Parece que no se dan cuenta de que esto no se trata de James y yo, esto se trata de ellos y yo. Nunca esperé nada de James en primer lugar, él siempre fue un idiota, pero sí esperaba cierto amor y afecto de mis padres, y fallaron en darme eso. Después de todo el daño emocional que me han causado, no siento ninguna necesidad de ayudarlos ni de responder sus mensajes, y como me han estado escribiendo sin parar durante los últimos 2 días, decidí bloquearlos. Les respondí diciendo que no estaba interesado y que no me gustaba que intentaran manipularme emocionalmente para involucrarme. Les dije que los iba a bloquear, y que agradecería que no intentaran contactarme de nuevo y me dejaran en paz. No sé si esto funcionará, porque estoy seguro de que encontrarán otra forma de contactarme, pero por ahora esto sirve. Por lo que sé, también han estado molestando a mi tía, pidiéndole que hable conmigo y me convenza de ayudarlos, pero ella también los está ignorando. Ni siquiera entiendo por qué están tan desesperados porque testifique contra mi hermano porque, hasta donde yo sé, creo que tienen suficientes pruebas contra él para manejar esto sin mi ayuda. Supongo que solo quieren asegurarse de ganar el caso, o tal vez solo me quieren de vuelta porque ahora que están perdiendo un hijo probablemente quieren a su hijo de respaldo, o algo así. Actualización 3. Bloqueé a mis padres a principios de esta semana, y desde entonces no había sabido de ellos. Durante casi 4 días pensé que lo habían superado, pero hoy cuando volví del trabajo, estaban esperándome en mi casa. Tan pronto como me vieron, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, se levantaron de un salto y vinieron a abrazarme. Estaba tan desorientado y sorprendido, que ni siquiera pude reaccionar, y ellos me abrazaban mientras lloraban sobre cuánto tiempo había pasado, actuando muy emocionalmente. Desafortunadamente, yo no sentía lo mismo, así que tan pronto como me recuperé de la sorpresa, les pregunté qué hacían allí, y cómo me habían encontrado. Podían notar que no estaba feliz de verlos, pero no les importó. Solo me dijeron que habían estado preguntando, y que una de mis viejas amigas les había dicho.
Esta amiga y yo ya no nos llevamos bien, así que supongo que no le importó. En fin, así es como mis padres me encontraron y aparecieron en mi casa, diciendo que querían que les diera una verdadera oportunidad de reconciliarnos. Estaba algo cansado después del trabajo, pero no quería ser grosero ni pelear con ellos en la calle, así que los invité a entrar. Lo primero que hice fue dejarles muy claro que sin importar qué, no iba a testificar en la corte contra nadie. Si esa era la razón por la que estaban aquí, podían elegir no perder su tiempo y volver a casa. Mis padres me dijeron que esa no era la única razón por la que estaban aquí. Según ellos, ya tenían suficientes pruebas contra mi hermano, y los testimonios solo iban a ser algo extra. Dijeron que entendían por qué no quería involucrarme, pero me habían ofrecido esa oportunidad porque sabían que asegurar que mi hermano fuera castigado probablemente significaría más para mí que para ellos, pero si no quería tomar esa oportunidad, lo entenderían. Ahora solo estaban aquí para arreglar las cosas conmigo y tratar de reparar el pasado. Les dije que lo apreciaba, pero no podía simplemente perdonarlos en una semana. Necesitaba mi espacio y tiempo, y sentía que habían estado pasando por encima de mis límites desde que escribieron esa carta, porque había dejado muy claro que no quería volver a tener contacto en este momento, y, sin embargo, lo habían ignorado por completo. Una de las principales razones por las que me negué a testificar contra mi hermano fue porque no quería volver a tener contacto con mis padres todavía. No había podido perdonarlos, y por eso no me gustaba que me forzaran su presencia, pero eso es todo lo que habían estado haciendo. Era muy frustrante y se ofendieron mucho después de eso. Me dijeron que habían pasado 5 años desde nuestra pelea, y sabían que la habían arruinado, pero estaban tratando de disculparse y compensarlo. Si ni siquiera les daba una oportunidad para hacerlo, entonces nunca podrían arreglar la situación. Básicamente estaban tratando de hacerme sentir culpable por no querer perdonarlos inmediatamente, y pretender que todo estaba bien de nuevo, y eso era muy molesto, así que les dije que no podía simplemente perdonarlos porque ellos quisieran. Tenía que venir de adentro, y el estar constantemente molestándome al respecto, no iba a hacer que sucediera más rápido. Al negarse a darme espacio, solo estaban asegurándose de que me tomara más tiempo aceptarlos de nuevo en mi vida, y una vez más estaban arruinándolo sin darse cuenta. Así que empezamos a discutir y al final mis padres estaban furiosos y me gritaban sobre lo malagradecido y egoísta que estaba siendo. Pensaban que disculparse conmigo debería haber sido suficiente, y que el hecho de que dijera que necesitaba espacio era solo una actuación. Creían que solo estaba siendo dramático. Tan pronto como empezaron a gritarme, les dije que la conversación había terminado porque no iban a pararse en mi casa y gritarme. En los últimos 5 años, no habían hecho nada por mí, y no les debía nada, así que les dije que se fueran inmediatamente, y cuando se negaron, les dije que llamaría a la policía si no lo hacían. Eso llevó a más drama, ya que mi madre comenzó a tener una crisis diciendo que no podía creer que amar y querer que tu hijo volviera a tu vida llevaría a que amenazaran con llamar a la policía como si fuera un crimen. Y luego mi padre empezó a gritarme por hacer llorar a mi madre, exigiendo que me disculpara con ambos por comportarme así. No podía soportarlo más, así que simplemente empecé a gritarles que se fueran hasta que finalmente lo hicieron, y entonces cerré la puerta de golpe. De cierta manera, me alegro de haberlos invitado a entrar, porque estoy seguro de que si no lo hubiera hecho, habrían hecho una escena en la calle y eso habría sido mucho más vergonzoso para mí. Actualización 4. Hola a todos. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y he tenido algunas interacciones con mis padres desde entonces. Ninguna ha sido agradable, pero está bien, me mudo en unos días así que no creo que vuelva a suceder. Antes de entrar en eso, quiero contarles que mi hermano fue condenado por malversación de fondos y se enfrenta a hasta 3 años de prisión. No sabemos los detalles porque mi tía solo se enteró por chismes familiares, pero eso es todo. Se lo merece, siendo honesto, y me alegro de que mis padres lo hayan hecho aunque ya no los soporto. Aproximadamente una semana después de nuestra última pelea, se presentaron en mi casa de nuevo y esta vez, antes de que pudieran decir algo, llamé a la policía y los hice sacar de mi propiedad. No estaban haciendo escándalo, pero al menos se fueron y fue un gran alivio. Después de eso, empecé a recibir llamadas y mensajes de texto de ellos diciendo que era una desgracia como hijo, y que probablemente habían hecho lo correcto al echarme todos esos años atrás, así que ya no sentían la necesidad de disculparse conmigo. Decidí ignorarlo al principio, pero luego empezó a ponerme nervioso porque simplemente no sabían cuándo parar, así que finalmente decidí hablar con un abogado y solicitar una orden de restricción contra mis padres. Con su comportamiento, no fue difícil conseguirla, y al menos durante los próximos 2 años no tendré que preocuparme de que me molesten de nuevo, a menos que quieran que llame a la policía otra vez. Ahora si se acercan a mí y tienen problemas con la policía, no los dejarán ir tan fácilmente como antes, así que depende de ellos lo que quieran hacer. Incluso le he aconsejado a mi tía que tome acciones legales contra ellos porque ni siquiera la han dejado en paz a ella.
Mi madre le envió un correo electrónico lleno de odio hace un par de semanas diciendo que sabía que mi tía estaba tratando de robarle a su hijo porque ella no podía tener hijos propios, y creo que es probablemente una de las cosas más crueles que mis padres le han dicho a alguien. A mi tía no pareció importarle y me dijo que no le prestara atención tampoco, pero me pareció realmente horrible. De todos modos, estoy haciendo todo lo posible por no dejar que me afecten más porque, como dije, me voy a mudar ya que conseguí un mejor trabajo hace aproximadamente un mes, y mi novia y yo hemos decidido alquilar una casa juntos. Hemos estado juntos durante casi 6 meses, y queremos que la relación sea más seria, así que por eso estamos haciendo esto, y creo que es el momento perfecto. Así que aparte de las pocas interacciones malas con mis padres recientemente, creo que la vida ha sido bastante buena. Me mudo con mi novia, tengo un gran trabajo y, por supuesto, todavía tengo a mi tía y tío apoyándome pase lo que pase. No creo que necesite preocuparme en absoluto por lo que hagan mis padres.